Nunca imaginé que el final de mi pulso sería el verdadero despertar de mi alma. Soy Ana, una mujer común que un día sufrió un paro cardíaco, y lo que vi en ese abismo, ese castigo reservado, cambió todo. Quédense, porque esto es algo que nadie les ha contado. Antes de ese momento, mi vida era un reloj suizo, precisa, monótona. El aroma a café quemado se mezclaba con el polvo de los expedientes en la oficina. Cada mañana, la misma rutina. Mis días pasaban entre hojas de cálculo y reuniones interminables, siempre buscando la siguiente meta, el ascenso que nunca llenaba nada por dentro. Un vacío frío, un hueco que ignoraba con cada nueva compra, con cada nuevo proyecto. Creía que la fe ciega en el trabajo duro, en el éxito material, era suficiente. Pero no lo era. Nunca lo fue. Un día el reloj de pared de la oficina se detuvo, justo a las 3:30. No le di importancia, pero fue la primera grieta. Luego sentía una mirada constante en mi nuca. No había nadie, solo el eco de mis pasos en el pasillo. Un escalofrío helado me recorría la piel sin razón. El ambiente se puso pesado. El peso en mi pecho llegó sin avisar, como si una losa de concreto me aplastara. Mis pulmones no respondían. Mis oídos comenzaron a zumbar. Un pitido agudo, un sonido metálico. Después, el suelo se movió. Las luces parpadearon. Mi garganta se secó de golpe. Un sudor frío me empapó la camisa. La piel helada. El mundo entero se hizo borroso. Las voces se alejaron. Mis piernas cedieron. Ya no había fuerza. Caí. El impacto nunca llegó. Mis bordes se desdibujaron. El silencio se volvió un estruendo. El tiempo se estiró, se rompió. Luego, nada. Solo una negrura absoluta. Fría, pesada, sin límites. ¿Existía aún? ¿Puedes imaginarlo? Esa sensación de caer sin fin. Si crees que la conciencia continúa, escribe ahora. Yo creo. Y entonces el despertar. Un hedor me golpeó primero. Carne quemada, dulzón, como fruta podrida bajo el sol de agosto. El rancio aroma a tabaco viejo se mezclaba con alcohol derramado. El aire mismo estaba enfermo, denso, sabía a ceniza, a desesperación pura. Mis oídos captaron un lamento, un murmullo constante, voces torturadas, un arrastrar de cadenas invisibles. No terminaba. Esa sinfonía de angustia taladraba mi alma. El calor era pegajoso, tenso, sofocante, como estar en un horno, pero había puntos de frío, agujas de hielo, pinchando mi piel. Sentí una arena fina, áspera. Bajo mis pies descalzos, se adhería a todo. Un peso abrumador cayó sobre mis hombros, como si llevara el mundo entero. La luz era rojiza, pulsante, débil, opresiva, no iluminaba. Solo revelaba sombras grotescas, formas retorciéndose en la penumbra. Ahí, en esa penumbra, vi a un hombre, llevaba un traje hecho jirones. Alguna vez fue un comerciante, respetado en el mercado, ahora lamiendo gotas de un líquido espeso del suelo. Su piel escamosa, sus ojos inyectados de sangre, su rostro. Una máscara de tormento. Lo consumió la avaricia, la adicción a la riqueza fácil. Engañó a los humildes, pisoteó a muchos, creyó que el dinero lo limpiaría todo, pero no, nunca lo hizo. Si esto te cutucó algo por dentro, escribe ahora en los comentarios. Quiero la verdad. Más allá, una mujer joven, restos de maquillaje, glamuroso. Se rascaba los brazos, con desesperación, su mirada perdida, sus uñas arrancando la piel, su gemido, un eco de culpa. Ella buscaba la fama, la aprobación, a cualquier costo. Se adictó al aplauso, a la validación superficial. Olvidó su alma, se vendió por un momento de brillo. Ahora solo oscuridad. No había un solo rincón sin dolor. Y pensé, ¿qué es esto? ¿Un sueño? ¿Una pesadilla? Pero el olor, el calor, el peso eran demasiado reales. Me di cuenta. Estaba en un lugar que no tenía salida, a menos que,
¿Hubiera una manera de despertar de verdad? Y en ese lugar, la mujer joven, con su maquillaje glamuroso, ahora deshecho, se rascaba sin parar, sus uñas arrancando la piel, su gemido, un eco de culpa. Ella buscaba la fama, la aprobación, a cualquier costo. Se adictó al aplauso fácil, a la validación superficial. Olvidó su alma, se vendió por un momento de brillo. Ahora, solo oscuridad, no había un solo rincón sin dolor. Y pensé, ¿qué es esto? ¿Un sueño? ¿Una pesadilla? Pero el olor, el calor, el peso eran demasiado reales. Me di cuenta. Estaba en un lugar que no tenía salida. A menos que hubiera una manera de despertar de verdad. La vi. A unos pasos. Una figura imponente, un hombre corpulento, con una corona de espinas invisible, intentaba dar órdenes a las sombras que se retorcían, pero nadie lo escuchaba. Su voz, ronca, desesperada, su piel cubierta de una costra, como escamas de piedra. Sus ojos, pequeños puntos de furia. Él se adictó al control, a la voz que impone, a la manipulación de otros. Creía que su poder, su influencia, lo harían intocable, que las reglas no aplicaban para él, que podía pisar a quien quisiera para alcanzar sus metas. Ahora estaba solo, sin eco, su autoridad, un lamento silencioso, su grandeza, cenizas al viento. Si entendió el peligro del orgullo, comenta ahora. El orgullo cega. El aire se hizo más pesado, el hedor más intenso. El murmullo de lamentus crecía, como una marea. Mi garganta, seca. Sentía un sabor metálico en la boca. De repente, una silueta se materializó. No era una persona, era una forma, vaporosa, luminosa, pero su luz no era de este lugar. Era pura, dolorosa. Me mostró imágenes, sin palabras, como un proyector antiguo. Eran rostros, rostros de mi pasado, personas a las que había ignorado, colegas, amigos, familiares. Sus miradas no eran de reproche, eran de tristeza, de oportunidades perdidas, de palabras no dichas. Sentí un frío glacial en el centro de mi pecho. No era el frío del lugar, era el frío de mi propia indiferencia, de mi ceguera voluntaria. ¿Cómo pude no ver? ¿Cómo pude estar tan absorta en mí misma? Una voz, no era humana, era un susurro, pero llenó el espacio. No venía de la silueta, venía de todas partes y de ninguna. Ana, ves el castigo de la adicción, pero ¿ves la tuya? Mis piernas temblaron. ¿Mi adicción? Yo, una mujer de fe, de trabajo duro, sentí una punzada, una verdad incómoda. Empezaba a revelarse. La luz rojiza del lugar parecía burlarse de mí, de mi supuesta rectitud. La arena áspera bajo mis pies se sentía como ceniza de mis propias ilusiones. Una risa áspera cortó el lamento constante. Una sombra se desprendió de la penumbra más densa. Una presencia maligna. Su voz, un susurro venenoso. Me conocía, sabía mis debilidades. ¿De verdad crees que mereces algo diferente, Ana? Tú también te adictaste al control, al trabajo, a la mentira de que todo estaba bien, a la aprobación de tus jefes, a la idea de que tu valor era tu productividad. ¿No es eso una forma de idolatría? Una adicción más sutil, pero igual de corrosiva. Sentí que el aire se me escapaba. No podía respirar. Esa voz era como un taladro, directo a mi alma. ¿Recuerdas esa agenda, Ana? Siempre llena. Ni un minuto para los demás, ni un minuto para ti misma. Solo para tus logros, tus metas. ¿No es eso un engaño? ¿Una forma de huir de lo que realmente importaba? El peso en mis hombros se hizo insoportable. Era el peso de mis propias decisiones, de mis prioridades equivocadas. La figura maligna se acercó un poco más, su aliento frío como el hielo, pero con un hedor a azufre. Me envolvió. ¿Qué vas a hacer, Ana? ¿Seguir huyendo o enfrentar tu propia adicción, tu propia ceguera, tu propio orgullo? Me quedé ahí, paralizada. Las imágenes de los rostros todavía flotaban en el aire. La desesperación de los adictos me rodeaba.
Y la voz, el acusador, no me dejaba en paz. Me mostraba el espejo de mis propias acciones, de mis propios silencios, de mis propias adicciones, no a las sustancias, sino a las cosas de este mundo, al control, al éxito, a la apariencia. Era mi propio juicio el que me ahogaba. Si necesita romper con el engaño, escribe ahora: líbrame del engaño, la risa del acusador. Se volvió más fuerte, más cruel. Me sentí completamente expuesta, desnuda, ante mi propia verdad, ante mis propios errores. Mi corazón, que no latía, sentía una presión, como si fuera a estallar. La luz rojiza pulsaba más rápido. Y entonces, en medio de todo ese tormento, vi algo, un pequeño destello, en la oscuridad, una esperanza tenue. ¿Sería posible? ¿Podría haber una salida? Aún no lo sabía, pero necesitaba entender. Necesitaba un verdadero despertar. Esa agenda, mi agenda, no era solo una herramienta, era mi cárcel, cada página llena, cada minuto cronometrado, un escudo invisible contra la vida real, contra las personas. El rostro de mi madre, mi hermano, mis amigos, se desdibujaban detrás de la tinta, y yo creía que así era, ser adulta, ser responsable, pero era solo una adicción más, la adicción a la distancia, al control, al frío cálculo de mi propio éxito. Sentía el peso de esa verdad, como una cadena que yo misma había forjado. Mis manos vacías, mis ojos llenos de lágrimas que no caían. El acusador, su sombra se retorcía, crecía, su risa más fuerte, más hueca. Ingenua, ¿crees que un destello te salvará? Has vivido en la oscuridad voluntaria. Has ignorado cada llamado, cada susurro. ¿Qué te hace pensar que ahora hay una salida para ti? Eres igual que todos aquí, adicta a tu propia ilusión. El hedor a azufre se hizo insoportable, me invadió, me sofocaba. Quería gritar, pero mi voz no salía. Me sentía pequeña, ridícula ante la inmensidad de mis propios errores. Si esta parte te alcanzó, da un like ahora para que yo continúe. Pero el destello, aquel pequeño punto de luz, no se apagó. Al contrario, creció. No era la luz rojiza, opresiva de ese lugar. Era una luz diferente, blanca, pura como la primera luz del amanecer, después de una noche larga. Un aroma nuevo comenzó a flotar, algo a tierra mojada, después de la lluvia, a pan recién horneado, un olor a hogar, a algo olvidado, una calidez suave. Me envolvió. No quemaba, no sofocaba. Era un abrazo de algo que no conocía, pero que reconocía en lo más profundo de mi ser. La sombra del acusador chilló, se encogió, como si esa luz lo hiriera. Se desvaneció un poco en la penumbra, y de esa luz, blanca y pura, emergió una presencia. No tenía forma humana, no tenía rostro. Era una esencia, un sentimiento de compasión infinita y de una justicia que no condenaba, sino que revelaba. Podía sentir su paz, como un bálsamo, en mi alma lacerada. El silencio que trajo no era el silencio vacío, sino un silencio lleno de todo, de verdad, de amor. Y entonces habló, no con palabras audibles, sino con una voz que resonaba directo en mi espíritu, clara, firme, pero llena de ternura. Sus frases cortas, poderosas, me golpearon como martillos, pero no para destruir, sino para reconstruir. La adicción no es solo lo que consumes, es lo que te consume. El peso de mis hombros se aligeró un poco. Entendí mis prioridades, mi tiempo, mi energía. Todo lo había consumido, esa búsqueda vacía, de lo material, de la aprobación. Tu valor no está en lo que haces, sino en lo que eres. Mis ojos se abrieron, de verdad, por primera vez en años. No era mi trabajo, ni mi cuenta bancaria, ni mi estatus. Lo que me definía era algo más profundo, algo intrínseco, precioso. Sentí una lágrima, caliente, recorrer mi mejilla. La primera en mucho tiempo. La arena áspera bajo mis pies. Se sintió, por un instante, como tierra firme.
donde podía plantar mis pies. Y la última frase resonó aún más fuerte que las anteriores. El verdadero despertar es volver a casa. Volver a casa. ¿Qué significaba eso? ¿A dónde? ¿A mi cuerpo? ¿A mi hogar físico? No. Era más profundo, mucho más. Era un llamado a mi esencia, a mi propósito, a lo que había abandonado, lo que había olvidado, en mi carrera, contra el tiempo y contra mí misma. La claridad dolió, como una herida abierta, pero era una herida que empezaba a sanar, a cerrarse, por fin. Si ya sentiste este llamado, di, abre mis ojos. El veredicto pesaba, pero ya no era una condena, sino una oportunidad, una invitación a un camino diferente. La verdad era cruda. Había sido ciega. Había vivido en el engaño, pero ahora podía ver. El frío glacial que me había pinchado desapareció, reemplazado por una calidez que venía de dentro. Una esperanza genuina, que no era una ilusión, sino una promesa. Me rendí a esa verdad, a esa luz, a esa voz. Me dejé caer, no en el abismo, sino en sus brazos, que no tenían forma, pero que me sostenían con la fuerza de todo el universo. Y en ese abandono sentí que empezaba a despertar, de verdad, después de tanto tiempo. La luz blanca, pura, se hizo más intensa, me envolvió. Sentí una ráfaga de aire frío. Después, un calor suave que me recorría desde los dedos de los pies hasta la punta de la cabeza. El peso abrumador desapareció por completo. Mis hombros se sintieron ligeros, libres. La arena áspera bajo mis pies se esfumó, reemplazada por una suavidad extraña, aterciopelada. Los lamentos, los susurros, el arrastrar de cadenas se desvanecieron, como un eco lejano. En su lugar, un silencio diferente, no el silencio de la nada, sino el silencio que precede a un nuevo comienzo. Podía sentir mi cuerpo, de nuevo, pesado, sí, pero de una manera familiar, terrenal. El aroma a tierra mojada, a pan recién horneado, se mezcló con un olor antiséptico, frío, penetrante, un olor a hospital. Había vuelto, abrí los ojos, o intenté abrirlos. Una luz, demasiado brillante, me cegó, fluorescente, dura. No era la luz rojiza, opresiva, tampoco la blanca. Ura de la presencia. Era una luz artificial de este mundo. Escuché un pitido rítmico, constante, una máquina, a mi lado. El murmullo de voces, esta vez, eran reales, cercanas, reconocibles, voces humanas que hablaban bajo con preocupación. Mi garganta, todavía seca, intenté tragar. Dolía. Sentí algo en mi brazo, un pinchazo, una aguja, un tubo fino. Me di cuenta, estaba acostada en una cama de hospital. Las sábanas frías, almidonadas, mis músculos débiles. Apenas podía mover un dedo, pero estaba viva. Mi corazón volvía a latir. Lo sentía, un latido lento, pero firme. ¿Cómo había pasado? ¿Todo fue un sueño? ¿Una alucinación? Pero la verdad no me abandonaba. El veredicto, la voz, sus frases martillo, resonaban en mi mente. La adicción no es solo lo que consumes, es lo que te consume. Tu valor no está en lo que haces, sino en lo que eres. El verdadero despertar es volver a casa. Esas palabras eran tan reales como el sabor metálico en mi boca, como el pitido de la máquina, como el frío de las sábanas. Mi conciencia pesaba más que nunca, con el peso de la verdad, desnuda, sin filtros. Una enfermera se acercó, su voz suave pero cansada. Señorita Ana, bienvenida de vuelta. Nos dio un buen susto. Sus palabras apenas las procesaba. Mi mente estaba en otro lado, en ese lugar, con las sombras, con el acusador, con la presencia. ¿Y ahora qué? ¿Qué hacía con todo esto? ¿Cómo vivía después de haber visto lo que vi? Si te has sentido abrumado por una verdad inesperada, comenta La Verdad Liberta. Los llenos de preguntas, sin respuestas fáciles. Mi familia, mi madre, mi hermano, vinieron a verme, sus rostros, marcados por la preocupación, por el miedo. Los vi con ojos nuevos,
con una claridad dolorosa. Nunca les había dedicado el tiempo que merecían. Siempre estaba ocupada, siempre persiguiendo la siguiente meta, la siguiente adicción. Mi madre, con sus manos arrugadas, me acarició la frente. Su tacto, cálido, familiar. Sentí una punzada de arrepentimiento por todas las veces que la había puesto en segundo lugar, por mis llamadas rápidas, por mis visitas apuradas. Mi hermano, con su mirada franca, me preguntó: «¿Estás bien, Ana? ¿De verdad?». Y yo, por primera vez, no supe cómo responder. No con las evasivas de antes. El hospital era un purgatorio para mi alma. Cada segundo era una oportunidad para reflexionar, para procesar lo que había vivido. El olor a antiséptico se grabó en mi memoria como el hedor a carne quemada de ese otro lugar. Ambos signos de una limpieza, de una purga, necesaria. Cuando finalmente me dieron de alta, el mundo exterior parecía diferente. El sol más brillante, los sonidos de la ciudad más intensos. Era como si hubiera despertado a una realidad que siempre estuvo ahí, pero que yo había ignorado. Mi primera decisión fue radical. Renuncié a mi trabajo, a ese ascenso que ya no significaba nada, que me había consumido entera. Fue una liberación. Un peso enorme se quitó de encima. Mis colegas no lo entendieron. Mis jefes menos. «¿Estás loca, Ana? Es el trabajo de tus sueños». Pero ellos no habían visto lo que yo vi. No habían sentido el frío glacial de la indiferencia, ni el calor pegajoso de la avaricia. La adicción al éxito ya no era mi motor. Empecé a cambiar mi rutina de forma drástica. Las mañanas, que antes eran para correos y preparativos frenéticos, ahora eran para el silencio, para la reflexión, para leer esas páginas que antes consideraba una pérdida de tiempo. Dediqué tiempo a mi madre, a mi hermano, a escuchar sus historias, a reír con ellos, a simplemente estar presente, sin mi celular, sin mi agenda, sin la prisa del mundo. Ya no buscaba la siguiente compra, el siguiente objeto, que llenara un vacío que en realidad era espiritual. Mi consumo se volvió consciente. Solo lo esencial, solo lo que sumaba, de verdad, a mi vida y a la de los demás. Si decides cambiar hoy, comenta. Nuevo comienzo. Busqué a viejos amigos, a esos que había dejado por el camino, por la carrera. Me disculpé por mi ausencia, por mi egoísmo. Reconstruir esos puentes fue difícil, pero cada paso, cada conversación en esta, era una microrrecompensa, un bálsamo para mi alma. Me uní a un grupo de voluntarios en mi comunidad, ayudando a los que menos tienen, a los que yo antes ignoraba. Y mi devoción, mi fe, ya no era ciega ni superficial. Era profunda, personal. Buscaba ese despertar, cada día, en cada acción, en cada pensamiento. Entendí que la verdadera riqueza no se mide en ceros en una cuenta bancaria, sino en el amor, en la conexión, en la verdad. Esa es la libertad. Esa es la vida que la voz me había mostrado, que me había llamado a vivir. Y me pregunto, ¿cuántos de nosotros vivimos en nuestras propias adicciones invisibles? ¿Cuántos necesitamos un verdadero despertar? Y me pregunto, ¿cuántos de nosotros vivimos en nuestras propias adicciones invisibles? ¿Cuántos necesitamos un verdadero despertar? Piénselo. No hablo solo de sustancias. Hablo de esa prisa constante, de ese deseo insaciable por tener más, por ser más, por controlar cada aspecto de nuestras vidas. ¿No es eso también una forma de esclavitud? Una prisión que nosotros mismos construimos, con ladrillos de ego y cemento de apariencias. Esa es la pregunta que me atormentaba y me liberaba al mismo tiempo. Cada día, después de ese despertar, veía el mundo con ojos distintos. El cielo era más azul, el canto de los pájaros más melodioso, el abrazo de mi madre más profundo. Sentía la textura de la tierra bajo mis pies, la brisa fresca en mi rostro. Cosas que antes ignoraba completamente. ¿Usted se ha detenido a sentir la vida a su alrededor o sigue atrapado en la carrera? La transformación no fue un interruptor, no fue magia, fue un proceso lento, doloroso, pero necesario.
como quitar capas de una cebolla. Cada día descubría una nueva adicción, una nueva mentira que me había contado a mí misma. La adicción al perfeccionismo, a la crítica, a la queja constante, al miedo, al qué dirán, cada una tan sutil, tan arraigada, como la hiedra en una pared antigua. Recordaba el hedor a carne quemada y el aroma a tierra mojada. La dualidad de lo que había dejado atrás y lo que había encontrado. El contraste era brutal, pero necesario para no olvidar de dónde venía y hacia dónde iba. Esa memoria me mantenía humilde, me mantenía alerta ante la tentación de volver a la vieja Ana, a la que creía que lo tenía todo, sin tener nada. Ahora, cuando me sentía abrumada por la prisa, por la ansiedad, cerraba los ojos y recordaba la voz. Sus palabras resonaban. La adicción no es solo lo que consumes, es lo que te consume. Y el peso de esa verdad volvía, pero ya no era para aplastarme, sino para recordarme mi camino, mi propósito, para anclarme en lo esencial, en lo real. Si esta decisión es suya, escribe ahora: Jesús, yo te escojo. La gente me miraba raro. Mis antiguos colegas, mis exjefes, no entendían mi renuncia, mi nueva vida, mi paz. Decían que estaba loca, que había perdido mi ambición. Pero ¿qué ambición era esa? ¿La que te roba el alma? ¿La que te ciega a la belleza de la vida? ¿La que te desconecta de quienes amas? Esa ya no era mi ambición. Mi ambición ahora era vivir. De verdad, no es fácil romper con el pasado, con los hábitos, con las expectativas ajenas. Sentía la presión de volver a lo de antes, a la seguridad, a lo conocido. Pero cada vez que esa tentación aparecía, recordaba las sombras retorciéndose en la penumbra rojiza de ese lugar y el frío glacial que me había atravesado. Y elegía de nuevo el camino del despertar. El camino de la verdad. Aprendí a decir no a lo que no sumaba, a lo que me alejaba de mi esencia, de mis valores, a lo que me consumía sin darme vida, a reuniones innecesarias, a compromisos vacíos, a las redes sociales, cuando se volvían una adicción, un escape, en lugar de una conexión. Fue difícil, pero cada no era un sí a mí misma, un sí a la paz, a la autenticidad. Mi relación con la fe se volvió íntima. No era una obligación, no era un ritual vacío, era una conversación constante, con esa presencia, con esa voz que me había rescatado, que me había mostrado el verdadero camino. Leía las Escrituras, no por costumbre, sino por sed, por hambre, de verdad, de sabiduría, de dirección, y cada palabra era un bálsamo, un mapa para el alma. El voluntariado en la comunidad me llenaba de una manera que el dinero nunca pudo. Ver la sonrisa de un niño al que le dábamos comida, escuchar la historia de un anciano que se sentía solo, sentir la calidez de sus manos, era mi verdadera recompensa, mi verdadero tesoro. Era sentirme útil, no importante, útil. Para los demás, para la vida, y en esa entrega descubrí una alegría que no conocía, una alegría que no dependía de las circunstancias, de los logros, de la aprobación. Era una alegría que nacía de dentro, del servicio, del amor desinteresado, una alegría que irradiaba, como esa luz blanca, pura, que me había envuelto en ese otro lugar. Si alguien vino a su mente mientras escuchaba esto, envía este relato ahora a esa persona. Tal vez ellos también necesiten un despertar. La vida no se volvió perfecta, ni sin problemas, pero ahora tenía herramientas para enfrentarlos. Tenía una perspectiva diferente, una brújula que apuntaba hacia la verdad, hacia el amor, hacia la conexión, y sabía que no estaba sola, que esa voz, esa presencia, siempre estaba ahí, guiándome, amándome, a pesar de mis imperfecciones. Mi historia es un recordatorio de que la vida es un regalo
y que cada día es una oportunidad para despertar, para elegir lo que realmente importa, para soltar lo que nos consume y abrazar lo que nos da vida. Nos da paz, nos da propósito. ¿Usted está dispuesto a mirar dentro? ¿A enfrentar sus propias adicciones invisibles? ¿Qué es eso que le está consumiendo? ¿Esa búsqueda incesante de algo externo? ¿Esa necesidad de control? ¿De validación? ¿De acumulación? Le aseguro que hay una salida, hay un camino hacia una libertad que nunca imaginó, una libertad que empieza con un verdadero despertar. Si hoy sientes ese llamado, esa voz interior que te invita a ver más allá de las apariencias, más allá de tus propias prisiones invisibles, repite conmigo, en el silencio de tu corazón: abro mis ojos, elijo la verdad, elijo el despertar, elijo la vida que me espera mañana por la mañana, cuando el sol se asome y la vida vuelva a empezar. Te propongo 4 pasos para un verdadero despertar. Primero, antes de revisar tu teléfono, antes de la prisa, lee algo que nutra tu espíritu. Una palabra que te dé luz, que te recuerde tu verdadero valor. Segundo, haz una pequeña cosa, diferente, una que rompa con esa adicción invisible, con ese hábito que te encadena, que te consume. Tercero, renuncia a algo que te pesa, que te quita la paz, esa necesidad de control, de aprobación. Suéltala. Y por último, busca a una persona que ames o que se empieza a fluir. Mi camino ha sido duro, pero lleno de gracia, y este despertar es solo el comienzo. La verdad está ahí, esperándote. Si valoras relatos sin filtros que te invitan a la reflexión y a la transformación, te invito a suscribirte ahora mismo a Relatos de la Fe, para que sigamos juntos descubriendo esas verdades que nos liberan, que nos dan propósito, que tu búsqueda sea un eterno y bendecido despertar. Hasta la próxima.